buenas tardes. Por solicitud de una amiga, de una seguidora de YouTube, solicitó que que explicáramos cuáles son las partes o cómo se hace un contrato. Entonces aquí brevemente les voy a tratar de explicar, sin tanta metodología jurídica, cómo se hace un contrato. Entonces lo primero que pongamos como ejemplo un contrato de prestación de servicios. Lo más importante en un contrato es los generales de ley. Generales de ley. ¿Qué son los generales de ley? Pues la identificación de las partes contractuales. Entonces tenemos el nombre, el número de la cédula, el domicilio y qué tipo y en calidad de qué actúa, en calidad de parte contratante o de parte contratista. Se debe poner tanto la del contratante como la del contratista. Es muy importante identificar las partes contractuales. Una vez las hayamos identificado previamente, podemos continuar con las consideraciones. Y las consideraciones no es otra cosa que explicar la razón por las cuales vamos a contratar. Por ejemplo, Juanma, es cierto que el contratante necesita a un abogado para que desarrolle tal actividad. Es claro que el abogado o que el contratista es abogado y que tiene tarjeta profesional. Es explicarle las razones por las cuales se va a contratar. Después de las consideraciones podemos poner unas definiciones. Y es que hay contratos que son complejos, hay contratos que tienen muchas palabras que no vale la pena repetirlas o explicarlas en todo el contrato. Entonces aquí uno las explica. Por ejemplo, inmueble. ¿Qué voy a entender por inmueble? Pues el apartamento ubicado en el edificio, dirección, código postal, ciudad. Entonces, ahí es importante que ustedes sean muy claros con esas definiciones. Después de eso, pasamos a algo que es trascendental, que es el objeto del contrato. Entonces, el objeto del contrato, pues ahí van a explicar con el mayor nivel de detalle qué va a hacer cada una de las partes. Entonces, el contratante contrata al contratista para que preste un servicio de asesoría jurídica en un proceso judicial y se identifique el proceso judicial. Eso es muy importante porque ahí es donde se va a determinar cuál es la obligación principal de ese contrato. Después de haber explicado cuál es el objeto, pues ustedes deben colocar cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Digamos que el objeto es la obligación principal y aquí ustedes escriben las obligaciones individuales. Entonces, el contratante, obligaciones del contratante. Las obligaciones del contratante son, por ejemplo, una, pagar oportunamente. Obligaciones del contratista, por ejemplo, una, cumplir con la actividad, con el objeto contractual, asistir a las reuniones, actuar con confidencialidad o con diligencia. Esas son las obligaciones principales que yo les sugiero que ustedes expliquen en cada uno de esos contratos que van a hacer. Después de eso, pues ustedes deben colocar otra cosa que es muy importante, que es la vigencia del contrato. Vigencia. Pues la vigencia es el tiempo, el término por el cual las partes se van a obligar. 6 meses, 2 meses, 1 año, indefinidamente, y a partir de cuándo se entiende que comienza a cumplir ese contrato. Lo siguiente importante acá es el precio. ¿Cuánto vale o cuánto va a ser la contraprestación económica? Entonces el contratante le va a pagar al contratista una suma de dinero. Esa suma de dinero puede ser también pagada por instalamentos, o sea, por cuotas. Entonces es muy importante que aquí se pacte una fecha clara, una fecha cierta y una fecha exigible. Puede ser a día cierto. No les sugiero, no les recomiendo que hagan fechas indeterminadas. Le va a pagar 1 millón de pesos y si lo dejan así abierto, pues no va a ser exigible, no se va a tener claridad sobre cuándo va a ser exigible ese pago. Entonces, pagar 1 millón de pesos el día 15 de enero del 2022. Clarísimo, tiene que ser así. Si son por cuotas, entonces una cuota de 100.000 el 16 de enero
del 2022, otra cuota de 100.000 el 20 de febrero del 2022 y así sucesivamente. Cuantas cuotas vayan a ustedes a colocar, pues es importante que queden allí muy claras. Lo siguiente es escribir o colocar o pactar una cláusula penal. En caso de incumplimiento, ¿qué va a pagar la parte incumplida? Puede ser un porcentaje del valor del precio del contrato, puede ser el 10% del precio del contrato, o puede ser una cifra de dinero específica, 10 salarios mínimos. Es mejor que lo pacten en salarios porque la cifra se va actualizando cada año. Entonces, si ponen, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y ese contrato se fue renovando o se fue prorrogando, pues entonces esta cláusula va a quedar en desuso o va a ser irrisoria. Otra de las cláusulas que yo les sugiero que ustedes escriban es una cláusula compromisoria. Una cláusula compromisoria es someterse a un tribunal de arbitraje. Todo eso será relevante en la medida en que este precio sea relevante, porque si estamos hablando de un contrato de 1.000.000 de pesos o de 5 o 10 millones de pesos, pero un tribunal de arbitraje pareciera que no es necesario, porque es que lo que hace un tribunal de arbitraje es incrementar, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Las ventajas del tribunal de arbitraje es que es una justicia privada. Es decir, usted va a un tribunal de arbitraje, porque aquí lo pactan, ¿a cuál tribunal de arbitraje? Usted se puede someter, usted puede escoger ese tribunal y usted puede decidir escribir que las partes escojan a los árbitros. Entonces, pues es prácticamente una justicia privada, mucho más rápida, pero es costosa. Entonces, la sola demanda, por ejemplo, si ustedes presentar la demanda en un tribunal de arbitraje puede costar 1.000.000 de pesos, más los honorarios de los árbitros. Entonces, pues yo les sugiero que tengan eso presente. Si el precio amerita un tribunal de arbitraje, por ejemplo, un contrato de 1.000.000 de pesos, 500 millones de pesos, amerita un tribunal de arbitraje porque las obligaciones son de tal magnitud que necesitan las partes que cualquier conflicto, diferencia o controversia se resuelva de manera expedita. Entonces, muchas veces los juzgados, pues, normalmente un proceso en primera instancia se demora un año. Y un contrato que tenga un precio relevante, pues un año es mucho. O que tenga unas obligaciones bastante complejas, un año es mucho. Entonces, ahí sí sería relevante que pactaran un tribunal. Pero eso ya es potestativo, no es obligatorio. ¿Qué otra cosa es potestativa? La cláusula de confidencialidad y una cláusula de propiedad intelectual, que puede ser derechos de autor o propiedad industrial. La confidencialidad es importante que las partes se obliguen a guardar secreto. ¿Secreto de qué? Pues de la información que se revelan mutuamente. Porque aquí en este contrato de prestación de servicios, pues el contratante va a revelarle una información al contratista, que va a ser muy, muy relevante, muy delicada, y que el contratista debe manejar de la mejor manera y sobre todo de manera privada y secreta. Entonces, ¿qué va a pasar si violan con la cláusula, si las partes violan la cláusula de confidencialidad? Pues se va a hacer efectiva la cláusula penal. Y eso tiene que quedar pactado en la cláusula de confidencialidad. Adicional a eso, la cláusula de propiedad intelectual, que está compuesta por derechos de autor o propiedad industrial, pues es importante que la incluyan. Los derechos de autor, pues los derechos de autor son morales o patrimoniales. Nunca se pueden ceder los morales, pero los patrimoniales sí. Entonces, el contratante, pues contrata al contratista para que desarrolle una actividad o preste un servicio. Pues lo interesante de esta cláusula es que el contratista le ceda los derechos de autor, los patrimoniales, al contratante, porque es una obra por encargo. Entonces, o el desarrollo de este objeto contractual es una obra por encargo. Si el contratante está pagando, lo más lógico es que sea el dueño de los derechos patrimoniales de esa obra o de ese producto o de ese servicio. Entonces, acá es importante escribir con el mayor nivel de detalle cuál va a ser ese alcance de esa cesión de derechos. Entonces, podría ser una cesión de derechos universal, gratuita, en todo el territorio colombiano,
sin condición. Eso es muy importante que ustedes lo hagan y lo pueden hacer con la mayor libertad, o sea, no necesitan tampoco gran rimbombancia, sino que queden muy claros los términos en el que ustedes desean que esa cesión se haga o tenga efecto. Y la propiedad industrial, pues son marcas, patentes, diseños industriales, lemas comerciales, y esto pues si incluye en el desarrollo del contrato algún tipo de derecho de propiedad industrial, pues es importante que quede claro que el derecho le pertenece al contratante o al contratista. Eso ya depende de cómo se pacte. No necesariamente tiene que ser que todo le corresponde a todo o todo sea a favor del contratante. Pues en un contrato lo que se busca es un equilibrio. Entonces, dependiendo cómo se pueda negociar, pues el contratista va a poder decir, pues si yo soy un diseñador gráfico y me contratan para hacer un logo, pues es lógico que ese logo va a crear una marca y esa marca pues va a ser del contratante. Es apenas lógico. Pero no en todos los contratos es tan claro. Por ejemplo, si se desarrolla un software o por ejemplo una obra literaria. Entonces, ahí habría que ver hasta qué punto pues, se ceden o no los derechos patrimoniales de autor o los derechos de propiedad industrial. También es muy importante que ustedes pacten una forma de terminación del contrato. Claro, los contratos tienen un comienzo y tienen un fin. Lo más lógico es que un contrato se acabe cuando se cumple con el objeto del contrato, o se cumple con todas las obligaciones, o se cumple la vigencia del contrato. Pero seguramente van a aparecer vicisitudes que van a obligar a las partes a terminar el contrato de forma anticipada. Por ejemplo, la fuerza mayor o el caso fortuito. Fuerza mayor, lo que nos sucedió en el 2020, una pandemia, nadie la había previsto, era imprevisible y fue irresistible. Ya no, ya con esta experiencia, pues ese tipo de problemas relacionados con la pandemia, pues ya no son una fuerza mayor. Pero sí es importante que se pacten porque una terminación anticipada genera un incumplimiento que va a afectar la cláusula penal y el precio del contrato. Adicional a eso, pues es importante que acá establezca una forma de liquidación del contrato si se termina de forma anticipada. ¿Qué va a pasar si el contratista incumple? ¿Hasta cómo se va a liquidar esas prestaciones económicas? ¿Se va a liquidar por el tiempo prestado, por la forma de prestación del servicio? Bueno, eso ya es de libertad contractual, pero es importante que quede escrito. Sobre todo para que las partes, en caso de controversia, pues puedan remitirse a ella y entender cómo lo van a hacer. Es decir, para concluir, un contrato es la bitácora de navegación de un negocio. Si las partes acuerdan desarrollar un objeto contractual o una actividad, pues lo más importante es que todo eso quede escrito, de tal suerte que ambas partes tengan claro a qué están obligados, qué deben cumplir, qué no pueden hacer y cuáles son las rutas de salida, porque un contrato debe tener salidas y las salidas son las formas de terminación. ¿Qué pasa si el contratista cumple pero el contratante no paga? Pues hay una forma de terminación y hay una indemnización por el incumplimiento. Y finalmente, pues ya es potestativo, no, digamos que el solo hecho de redactar esto de esta manera, como les acabo de explicar, pues ya hace que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles. Pero no sobra que ustedes coloquen una cláusula que se llame mérito ejecutivo. El mérito ejecutivo, pues es eso, que las obligaciones sean claras, que sean expresas y que sean exigibles. Es decir, exigibles es que la fecha de cumplimiento ya haya pasado. O sea, yo le puedo decir a mi contratante, por favor págueme la cuota del 16 de febrero o del 20 de febrero del 2022. No es exigible. ¿Por qué? Porque está sujeto a un plazo, a un día cierto. Entonces yo no puedo anticipar eso y decir, por favor págueme antes. Salvo que, por ejemplo, ya podríamos hacer también una cláusula aceleratoria. En caso de incumplimiento, las cuotas atrasadas se pueden exigir de forma anticipada. Entonces, ¿qué les quiero decir? La cláusula de mérito ejecutivo es importante que se pacte para que las partes sepan que en caso que haya un incumplimiento, se puede acudir a un juez, a un proceso ejecutivo. Y finalmente se cierra con la fecha. ¿Qué día se firma? ¿Qué día? En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Estados Unidos, en Atlanta, en Nueva York.
el 22 de febrero del 2022 a las 5 de la tarde. Firman las partes. Yo les recomiendo que hagan que legalicen el contrato a través de la presentación personal de firma y huella en notaría. Equivocadamente se dice que es la autenticación de la firma, pero uno no autentica la firma, uno hace la presentación personal del documento, de firma delante del notario. Y firma porque tiene que ser delante del notario para constatar que sí firmó, que leyó el documento, que lo conoce y firma. Y ahí el notario certifique que esa persona fue a firmar el contrato. Para que no exista la duda de que no, yo no era el contratante, que exista un error en la persona, porque esos son vicios del consentimiento, vicios del contrato, que puede ser fuerza, error, dolo. Entonces el error en la persona pues provocaría una nulidad relativa. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues lo que se hace es ir a una notaría a hacer una presentación personal de firma y huella. Entonces, pues deseo que esta explicación, esta breve explicación, les haya contribuido a entender cómo se pueden ustedes mismos elaborar un contrato de prestación de servicios. Claro, todos los contratos tienen esta misma estructura. Lo único que en realidad cambia es el objeto del contrato. Obviamente las obligaciones particulares de cada parte, pero en términos generalísimos, esa es la forma como se debe redactar un contrato. Les agradezco mucho su audiencia, que tengan feliz tarde.